Queridos hermanos, escuchamos con atención la palabra de Dios siempre que venimos a la celebración litúrgica, pero hoy esta palabra toca como el centro del corazón humano. Por una parte nos desvela cómo es Dios, cómo nos trata Dios, cómo es Jesucristo, que es reflejo perfecto de Dios. Por otra parte, contrasta esta actuación de Dios con nuestras propias actuaciones y sentimientos. Incluso pueden chocar frontalmente. Nos habla hoy esta palabra de Dios del perdón. Tan importante es para Jesucristo que lo introdujo en el Padre Nuestro. Pero no solo este perdón que viene gratuito de parte de Dios para nosotros, sino un perdón que llegando a nuestro corazón lo transforma y nos hace a nosotros capaces de perdonar a los demás. Perdonar es algo de lo que nos cuesta realmente. El demonio y nuestra imaginación nos traen a la cabeza las ofensas de los demás. Pasa en la vida cotidiana, en la vida matrimonial, en la convivencia familiar, en la vida social o comunitaria, a cualquier nivel de nuestras relaciones. Nos punza continuamente el recuerdo de las ofensas que los demás hayan podido tener con nosotros. No nos han tenido en cuenta, o nos han insultado, o nos han despreciado. Esto es de cada día. Y en esa situación que produce en nosotros cierta rabia, rencor, viene Jesús con su palabra y nos dice: amad a vuestros enemigos, amad a los que os hacen mal. Y pone dos razones. Una, así os pareceréis a Dios. Sed misericordiosos, como Dios es misericordioso contigo, con vosotros. Y otra razón es que si solo haces bien a quien te hace el bien, eso lo sabe hacer cualquiera. La novedad está en que tu corazón sea capaz de reaccionar amando cuando te han ofendido. Eso es el perdón. Y eso es tratar al otro como Dios te trata a ti continuamente. Por eso decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otros lugares del Evangelio vuelve a repetir Jesús: porque si no perdonáis vosotros de corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. ¿Con qué cara le vais a pedir a Dios perdón de vuestros fallos, pecados, debilidades? Y vais a ser intransigentes con los fallos que los demás hayan podido tener con vosotros en la convivencia de cada día. Si no existiera el perdón, ¿quién podría resistir?, dice un salmo. Apoyados en la misericordia de Dios, podemos seguir esperando y confiando, y Dios nos va cambiando el corazón realmente. Seguro que todos tenemos experiencia de cómo, incluso cuando me ofenden, Dios me da su paz y la capacidad de poder perdonar. Tenemos a lo largo de la historia y en nuestra propia vida cotidiana ejemplos muy elocuentes. No es imposible lo que Dios nos está proponiendo, porque es lo que Jesucristo ha hecho. En el momento supremo de la cruz se dirige al Padre: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y ese perdón se traduce después cotidianamente en sacar recursos
de la gracia de Dios en nuestros corazones para perdonar una y mil veces. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar?, le preguntan. ¿Hasta 7? Sería un número redondo. Y dice Jesús, no, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Forma parte, por tanto, del Evangelio y del núcleo del Evangelio, el perdón a los que te hacen daño. Decir perdón a los enemigos, uno piensa que son los grandes obstáculos o los que nos quieren mal en la vida. No, es el perdón de cada día, en la convivencia, el roce, la ofensa de unos para con otros, es cotidiana y además muchas veces. Y tantas veces tienes que ofrecer el perdón para pedir a Dios el perdón que tú necesitas en tu propia vida. La primera lectura es un ejemplo histórico y muy aleccionador del rey David. El rey Saúl todavía, David sucedió a Saúl. Todavía era rey Saúl y con 3.000 hombres había ido en contra de los partidarios de David. Pero otras muchas cosas le había hecho Saúl a David. En una ocasión, con la lanza, quiso matarlo y David esquivó el golpe y salvó la vida. Y otras muchas que no es momento ahora de recordar. Pero un momento, el que nos ha trasladado la lectura, la primera lectura, David tuvo en sus manos poder ejercer la venganza, lo que diríamos, aquello que te sale del cuerpo y te deja a gusto. A gusto no, porque cuando uno hace el mal, luego le queda el remordimiento. Y le dice su escudero Abisai, ahora, a por él. Saúl estaba dormido profundamente y tenía allí su propia lanza. Y le dice Abisai a David, es el momento, matamos a Saúl y ganamos la guerra. Y le responde David, no matarás al ungido de Dios. Pero para darle muestras a Saúl de este perdón y de esta misericordia, se llevaron la lanza y otros utensilios y de lejos le dijeron, Saúl, que te hemos quitado la lanza. Bien, ahí termina el relato, pero es importante cómo en el corazón de David no había revancha, venganza contra aquel que le había incluso perseguido a muerte y que en este momento estaba en la plena batalla contra él. Se ofreció la ocasión de poderlo matar y deshacerse de él, y David dijo, no es legítimo. Y le perdonó a Saúl. Dios le dio después el reino de su casa, la casa de David, etcétera, ¿no? Y en el Salmo hemos cantado, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor no está siempre acusando, ni lleva en cuenta nuestros delitos, sino que lo mismo que del oriente al occidente, así aleja de nosotros nuestros delitos. Y hemos cantado la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Qué paz produce que delante de Dios, aunque seamos los mayores criminales del mundo, tengamos perdón. Dios nos perdona siempre. No lleva cuenta de nuestros pecados, sino que nos perdona siempre. Al Papa Francisco le gusta repetir una frase que yo digo ahora también. Nos cansamos nosotros antes de pedirle perdón que Dios de perdonarnos. Dios está deseoso continuamente de perdonarnos y darnos su misericordia. Y nosotros nos cansamos, se nos olvida, dejamos la confesión para no sé cuándo. Y bueno, pues como Dios es bueno, sí, pero tú te privas de sus dones.
te privas de su misericordia. Si Dios es bueno, aprovecha y recibe este perdón que te va a transformar el corazón. Porque el perdón de Dios no es algo externo, no es como una amnistía, diríamos, jurídica, sino que el perdón de Dios transforma tu alma, te hace capaz a ti de aquello que no eres capaz y por eso pides perdón a Dios. Te hace más humilde, te hace más generoso, te hace capaz de un amor oblativo que no te saldría fácilmente, te hace más manso de corazón, más casto, si te cuesta trabajo vivir esta virtud o cualquiera de las otras. Cuando le pides a Dios perdón, Dios no solo olvida tu pecado, sino que te da capacidad de la virtud correspondiente. Acércate, por tanto, con frecuencia al sacramento del perdón, precisamente porque es un caudal inagotable de misericordia y de transformación. Y Dios te dará todas esas virtudes que a veces te faltan. Pídelas y bébelas en la fuente, que es Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ese es el hombre nuevo del que habla la segunda lectura. No podemos mantenernos o situarnos en el hombre viejo durante toda nuestra vida terrena, sino que hemos de dejar que este hombre viejo vaya cediendo y vaya naciendo en nosotros un hombre nuevo, una persona nueva, una mujer nueva, una personalidad distinta a la de hijo de Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues déjate invadir por la gracia de Dios y Dios te ayudará continuamente. Para eso Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, el Redentor del mundo, y nos ha dado a su Madre. Ser devoto de la Virgen significa estar en camino de conversión, de transformación. Ser devoto de la Virgen del Rocío, que hoy veneramos en su sin pecado, hace 25 años bendecido para la Hermandad o Cofradía del Rocío en la ciudad de Córdoba, significa tenerla, a María, siempre conmigo. Y por tanto, en la intimidad y el silencio de mi corazón, ella me conoce, no me acusa, no me recrimina, no se enfada conmigo. Ella continuamente me recuerda las enseñanzas de Jesús y me invita a acercarme al perdón, a la Eucaristía, y me ayuda a perdonar a las personas que me rodean a nivel laboral, familiar, social. Esta es la nota distintiva del cristiano, el amor fraterno, el amor a los enemigos, a los que te hacen daño, el amor reaccionando incluso cuando te ofenden. María Santísima, la Virgen del Rocío, os conceda a todos sus devotos, a todos los que estamos aquí presentes, nos conceda esta capacidad de parecernos a Dios como ella se parece del todo, de parecernos a Jesucristo, su Hijo, en este corazón misericordioso, y de esta manera, con el auxilio de María Santísima del Rocío, podamos recorrer el camino de la vida que nos conduce no solo a su santuario, sino el camino que nos lleva al cielo. Si Dios quiere, este año estáis ya preparando para la fiesta del Rocío, que podrá tenerse, esperamos, pues como en años anteriores a la pandemia, también todas las diócesis de Andalucía. Iremos al Rocío. Será una de las primeras celebraciones después de su fiesta, el día de Pentecostés o el día siguiente. Los días 24, 25 y 26 de junio será el encuentro mundial de las familias. Y el Papa nos ha dicho, buscad un santuario en vuestra región, a todo el mundo. Los obispos de Andalucía, reunidos hace pocos días, hemos concretado
al Rocío. Les decíamos a los de Almería, que son los más lejanos, pero desde allí buscamos un lugar. No, somos los que más ganas tenemos, los más lejanos. Así que vayamos todos. En Córdoba, como sabéis, hay mucha devoción a la Virgen del Rocío, que os voy a contar a vosotros. Pues vayamos al Rocío y hoy demos gracias a Dios por este sin pecado, esta imagen de la Virgen que nos recuerda la alegría de la Pascua, la alegría de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, la alegría de tener en nuestro camino la presencia continua de María, nuestra Madre. Que así sea.